Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis los 7 mejores momentos de Nairo Quintana en el Movistar. Un Nairo Quintana que en 2020 comienza su nueva etapa en el Arkea y que nos ha dejado grandes momentos y hemos querido hacer esta recopilación con todo el cariño. El vídeo está editado por José Cycling y aquí tenéis los mejores momentos de Nairo Quintana y quiero que después del vídeo me dejéis en los comentarios qué momentos echáis de menos o os marcaron a ustedes de la carrera de Nairo Quintana en el Movistar. Y vamos con la número 7. En séptima posición hemos decidido poner el ataque de Nairo Quintana en la etapa 7 de la Vuelta a Suiza 2018. Un ataque a 27 kilómetros de meta que se cargó a Richie Porte. Y esto es una muestra de lo que Nairo Quintana ha hecho en los últimos años, donde era capaz de lo mejor y de ataques brutales como este, pero ha sido muy irregular en otros momentos, lo que ha impedido que pudiera conseguir grandes vueltas como en el pasado. Pero este ataque nos dio mucha ilusión e hizo parecer que el sueño amarillo quizás era posible. Y en sexto lugar tenemos uno de los mejores momentos de 2019 y que esperemos que pueda repetir en 2020 con la victoria en la etapa 18 del Tour de Francia 2019, subiendo al Galibier y marcando el récord histórico de esa subida. Consiguió meterse en la escapada ya que tenía muchos problemas en la clasificación general y de esta forma luchó por esta victoria de etapa y salvó un poco también lo que hizo el Movistar en este Tour de Francia 2019. Una subida que nos hace ver que en las piernas de Nairo Quintana todavía hay muchos vatios para seguir subiendo y conseguir muchas cosas. Y en quinto lugar hemos decidido poner la etapa 20 del Tour de Francia 2013, donde Nairo Quintana pasó de ser una joven promesa a una realidad, consiguiendo la victoria por delante de Joaquim Purito Rodríguez y demostrando que Froome era humano y también tenía momentos de debilidad y que se le podía ganar. Además consiguió algo histórico que fue su primer podio en una gran vuelta, quedando segundo en este Tour de Francia, además de conseguir el maillot de mejor joven y el maillot de la montaña, siendo el primer ciclista que consiguió estos dos maillots a la vez.
En cuarto lugar hemos decidido poner todo el Giro de Italia 2014, donde Nairo Quintana hizo historia consiguiendo su primera gran vuelta de 3 semanas y siendo el primer ciclista colombiano y latinoamericano en ganar el Giro de Italia, además de conseguirlo con 2 etapas y consiguiendo también la clasificación del mejor joven. Además con una autoridad espectacular, sacando casi 3 minutos al segundo, que fue su compatriota Rigoberto Urán. Y en tercer lugar entra en el podio la mítica etapa de Formigal, la etapa 15 de la Vuelta a España 2016, donde Alberto Contador, siempre inquieto, atacó a más de 90 kilómetros de meta para intentar recuperar tiempo en la clasificación general, y ese ataque fue secundado por el líder Nairo Quintana y todo el Movistar, que necesitaban sacar tiempo a Froome, se lo sacaron y destrozaron a todo el Sky, que llegó la mayoría en el fuera de control. De esta forma consiguió más de 3 minutos y medio en la general y prácticamente sentenció este día su primera Vuelta a España, la Vuelta a España 2016, con un ataque totalmente bestial. Y en segundo lugar, la plata es en la etapa 20 del Tour de Francia 2015, en la mítica subida a Alpe d'Huez, donde para mí Nairo Quintana hizo el mejor ataque de su historia, siendo ayudado por Alejandro Valverde y sobre todo por Winner Aracona en esa subida, destrozando al Sky y destrozando a Froome, sacándole más de un minuto después de esa subida en un ataque espectacular. Para mí creo que Nairo Quintana este año tenía las piernas para ganar el Tour de Francia, pero ni él ni el Movistar supieron arriesgar lo suficiente para ganar este Tour de Francia. No sé cómo lo veis ustedes, quiero que me lo dejéis abajo en los comentarios, y si queréis ver esta subida completa la tenéis en mi canal, ahí arriba os lo dejo. Y en primer lugar, el oro para mí es en la etapa 20 de la Vuelta a España 2016, donde Nairo Quintana aguantó numerosos ataques de Chris Froome y de esta forma pudo conseguir su primera Vuelta a España 2016. Un momento donde Nairo Quintana demostró ser muy superior a Chris Froome y que aguantó todos los ataques que le echaba, pero que sí tuvo un momento polémico y que no sé si ustedes lo veis bien, creéis que Nairo Quintana hizo bien, que fue sprintarle en la parte final, aunque ya no se jugaba la victoria de etapa ya que había ganado la Tour, pero lo hizo para demostrar esa superioridad y dejó una imagen para la historia con Chris Froome aplaudiéndole
en la parte final. Quiero que me dejéis abajo en los comentarios si veis bien lo que hizo Nairo Quintana en esta última etapa o sin embargo creéis que se lo debería haber guardado. Pues esta es la recopilación que hemos hecho de los mejores momentos de Nairo Quintana en el Movistar. Si os ha gustado, agradecería que lo compartierais con todos y le dierais al like, y también que visitarais el canal de José Cycling, que hace unos vídeos brutales. Abajo en el primer comentario tenéis su canal y también os podéis suscribir a este. También dejaros un like si queréis más contenido de este tipo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.